15ª parte. La Iglesia de Cristo fundada, estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a comenzar a desarrollar el 9º punto del perfil o presentación de la primera división del libro. Jesús proclamado a los gentiles en la casa de Cornelio, capítulos 10 y 11. La nueva era introducida, Jesús predicado a los gentiles, también capítulo 10 y 11. Leeremos el versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La fecha de los acontecimientos de estos dos capítulos fue alrededor del 41 después de Cristo, u 8 años después que el Espíritu Santo cayera en el aposento alto en Jerusalén sobre los 120. El descenso del Espíritu Santo en la casa de Cornelio fue solo un anticipo de su derramamiento mundial que vendrá después de que Israel reciba al Mesías y a continuación le proclamen de lejos y de cerca por todas partes. La última semana, 7 años de Daniel capítulo 9 versículo 24, tuvo que ser cumplida para que el Señor pudiera comenzar con los gentiles. Este hecho ocasiona o motiva la fecha anterior. La frase un cierto hombre es muy sugestiva. La palabra algunos o ciertos se produce cerca de 50 veces en este libro. Dios tiene ciertos momentos para las realizaciones de ciertos logros, de ciertos fines ordenados. Tenga en cuenta que no hay nada al azar en los planes de Dios. Él ordena los pasos de los hombres. Cornelio estaba siendo preparado de antemano para ese día y tal fin y propósito. Por lo tanto, no era ignorante de la verdad acerca de Jesús, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Él es el Señor de todos. Esa palabra, digo, vosotros sabéis, que se difundía por toda Judea y comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, capítulo 10, versículos 36 y 37. Él pudo haber sido un prosélito de la fe judía. La breve historia de su devoción en el versículo 2 es realmente interesante. Los corazones hambrientos encuentran al Señor y el amoroso Señor encuentra gente que tomará la verdad. Los diferentes medios empleados por el Señor para hacer su voluntad, como se registra, es un provechoso estudio de rentabilidad. Dios usa un ángel, una visión, la palabra, un hombre y el Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es una prueba de un conocimiento total. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, obrados grandes milagros, y era el principal de los 12 apóstoles. Sin embargo, no sabía hasta ese día que la salvación era también para los gentiles. A pesar de que sin saberlo, lo había declarado antes. Pueden volver a leer el capítulo 2, versículo 17 y 39, capítulo 3, versículo 26. Por el Espíritu los hombres suelen decir más de lo que saben, pero cuando estamos siendo enseñados y flexibles o dóciles en las manos del Espíritu Santo, Dios nos puede mostrar algo nuevo concerniente a la verdad, es decir, revelación. A Israel se le prohibía comer carne de cerdo y algunas otras criaturas, porque no eran sanas ni saludables. Sin embargo, todas estas normas sanitarias, todos los ritos y ceremonias mosaicas fueron escritos para transmitir invaluables lecciones espirituales. De hecho, una gran verdad espiritual estaba precisamente en este momento a ser descubierto a Pedro y a su gente. Sin duda que la visión de la sábana que baja del cielo fue donde estaban toda clase de bestias, cuadrúpedas de la tierra y bestias salvajes y criaturas que se arrastran y aves del aire. Capítulo 10, versículo 12. Es amplia prueba de que Dios quiso decir a su pueblo para que vean, por un lado, cómo Él abomina la vieja creación y cómo, por el contrario, Él ha hecho a todos los hombres en provisión limpios por el acto redentor de su Hijo Jesucristo. Tenga en cuenta que la sábana, con su carga de aparentes criaturas sucias e inmundas, toda clase de bestias, vino del cielo. De la tumba se levantó la nueva creación en la resurrección de Jesucristo, pero también ha bajado del cielo.
todos los que creen son nacidos de arriba. Dios ha inferido a todos bajo pecado, todos en incredulidad, ya sea judíos y gentiles, o como la figura demuestra, bestias salvajes, reptiles, etc., para que pueda tener misericordia de todos. O en provisión limpiarles, y de hecho limpiar a los que creen en Jesús, y eso podemos leerlo en Romanos capítulo 11, versículo 32. Y Gálatas capítulo 3, versículo 22. Romanos 11, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gálatas 3, 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta verdad de la disposición soberana de la gracia de Dios y el ofrecimiento de la salvación debe asirnos. Leemos en capítulo 11, versículo 17 al 18, donde dice que Dios ha concedido arrepentimiento para vida a judíos y gentiles. Hechos capítulo 11, versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 18. Entonces, oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una vez por todas, Jesús quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Y leemos esta referencia. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todos los hombres son limpios en provisión, y todos son en realidad limpios al momento en que creen en Jesucristo. Santificados en Cristo Jesús, como leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¡Oh, qué gloriosa noticia! Por lo tanto, la voz del Espíritu, por supuesto, dijo la segunda vez a Pedro. Capítulo 10, versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Estudie el discurso de Pedro. Él predicó la paz y la santidad a través de Jesús ungido, Jesús crucificado, sepultado, levantado y su llegada como juez. Y la remisión de los pecados para los que creen. Tenga en cuenta el versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, para que en su nombre todo aquel que cree en él reciba la remisión de los pecados. Hacemos un llamado especial y de atención a este versículo, porque algunas personas afirman que Pedro y Juan enseñaron una salvación por obras que se mezcla con gracia. También sostienen que los apóstoles tenían autoridad para perdonar los pecados que en verdad no tenemos, basando su opinión sobre Juan capítulo 20, versículo 23, y vamos a leer esa referencia. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Los apóstoles, a través del Evangelio que fueron enviados a predicar, tenían autoridad para remitir o retener pecados. Es decir, si los hombres creían las buenas nuevas, podían anunciar que sus pecados fueron remitidos. Si, por el contrario, rechazaban su testimonio, sus pecados eran retenidos. Tenemos la misma autoridad en el día presente. Pero no hay nada aquí sobre lo cual fabricar una doctrina del perdón de pecados por algún clérigo eclesiástico, como ha sido hecho por la falsa iglesia. Cualquier cristiano en cualquier tiempo puede decir al creyente en el Señor Jesucristo que sus pecados son perdonados, no porque los confesó a algún hombre, sino porque Jesús les ha llevado en su propio cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Es así que en los Hechos capítulo 10, versículo 42, muestra claramente cómo los apóstoles retuvieron o perdonaron los pecados de los hombres. Los apóstoles simplemente declararon que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué sucedió mientras Pedro estaba declarando tantas buenas noticias? Leemos el capítulo 10, versículo 44-46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo siempre acompaña a la predicación de Cristo en su plenitud. Eso fue, por supuesto, el advenimiento oficial del Espíritu Santo a los gentiles, como lo fue su llegada a los judíos en el día de Pentecostés, tal como vimos en el capítulo 2, versículo 4. Esta fue la tercera vez que Pedro le dio la clave oficial, haciendo uso de su llave, o hizo girar oficialmente la llave del reino para la venida del Espíritu. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a comparar el capítulo 2 y el capítulo 8, versículo 14 al 17. Capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la prueba de satisfacer a los 6 judíos con Pedro que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo? Respuesta, se oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo conocemos hoy que las personas han recibido el Espíritu? No hay otro signo distintivo de ser ungidos con el Espíritu Santo si las muestras son lo que la Biblia guía. La prueba de Pedro, Hechos capítulo 11, versículo 12 al 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo, tú andabas en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. La gente, incluso los creyentes, son lentos para recibir nuevos despliegues de la verdad. Hay algo en nuestra constitución estructural que prácticamente han dicho, lo que no han experimentado o visto no debe ser experimentado o visto. Job, en ironía, se dirigió a ese elemento en el hombre diciendo, no hay duda, pero vosotros sois el pueblo y la sabiduría morirá con vosotros. Job capítulo 12, versículo 2. Por supuesto que aquel algo es de la vieja creación que es ciega, sorda y muda a la verdad. Debido a que sus amigos les censuraron por haber predicado a los gentiles, Pedro relató su experiencia en detalle. Y esto fue eficaz, Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina. Juan capítulo 7, versículo 17. 3 hombres, Sem, Cam y Jafet, poblaron la tierra después del diluvio, y 3 hombres salvos fueron usados para indicar el poblamiento de la tierra como un tipo de una nueva creación. Ellos son el eunuco de Etiopía, un camita, capítulo 8, Saulo, un semita, capítulo 9, y Cornelio, un jafita, capítulo 10. El arrepentimiento para vida es un regalo divino. Los hombres imaginan que pueden arrepentirse a voluntad y hacer aplacar la ira de Dios contra sus pecados. La salvación es un don gratuito de Dios. La salvación no le debe a ningún hombre, y nadie podría arrepentirse si el Señor Jesús no hubiese apaciguado la justa ira de un Dios ofendido por su propia muerte sacrificial en la cruz. Además, el Espíritu Santo permite a los hombres arrepentirse y creer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Veamos una superposición de eventos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por la persecución que sobrevino en tiempo de Esteban, esto visto en el capítulo 8, versículo 1 al 5, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía predicando la palabra solo a los judíos. Los versículos restantes de este capítulo son muy significativos, interesantes e integral y completos. Los propósitos ocultos en funcionamiento en el obrar del Espíritu llenan y hacen estremecer el corazón de uno con emoción y asombro. Cuando leemos con los ojos abiertos, vemos que Dios está trayendo un programa a su fin. Mientras tanto, Él usa sus actuaciones finales con el objetivo o con el objeto de allanar el camino para otro. En su sabiduría maravillosa, Dios está planeando para aquel especial ministerio de ese hombre especial para un mensaje especial, precisamente el apóstol Pablo.
Los dispersos debían predicar a los judíos a pesar de sí mismos. Hechos capítulo 11, versículo 20. Algunos de ellos eran hombres de Chipre y de Cirene que cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos predicando al Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba dirigiendo. Hechos capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Así, una asamblea fue iniciada por los que Saulo había perseguido, que después se convirtió en el glorioso centro de operaciones llenas del Espíritu. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé hacia allá, que más tarde se convirtió en el primer socio de Pablo. Una dulce y agradable cosa se registra de él en Hechos capítulo 11, versículo 23. Cuando él vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que, con propósito de corazón, permaneciesen unidos al Señor. ¿Por qué fue así? Para él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuál es el resultado? Verso 24. Y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Dios seguramente estaba guiando su mano en la dirección de Bernabé. Hechos 11:25. Entonces Bernabé partió a Tarso para buscar a Saulo. Verso 26. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y aconteció que en un año entero se juntaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados primeros cristianos en Antioquía. Este versículo está lleno de alimento espiritual. La última frase está completamente lleno de significado. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. No son de burla como algunos suponen. El Espíritu Santo les dio ese nombre, porque eso es lo que realmente son los creyentes, cristianos o ungidos. Porque como Él, Cristo, nuestra cabeza, es así somos en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Todos los creyentes están llamados para ser hijos de Dios, pero la mayoría siguen siendo niños en la experiencia, porque no crecen en la gracia y el conocimiento del Señor, del mismo modo que todos estamos llamados a ser cristianos o ungidos. La promesa es para ustedes y para vuestros hijos, etc. Capítulo 2, versículo 39. Pero cuán pocos hacen uso de los derechos comprados con sangre. Mientras los discípulos de Jesús son propiamente llamados cristianos, pero solo los que efectivamente reciben la unción del Espíritu y viven en su poder, son cristianos de verdad en la experiencia, hijos crecidos de Dios. Oh, cuántos santos viven muy por debajo de sus privilegios. Fue el lugar apropiado para que los discípulos sean llamados cristianos, ya que era el verdadero centro de la iglesia. Los hombres dan muchas interpretaciones vanas de las Sagradas Escrituras y roban a la verdad de su verdadero significado. Lo mismo al bienaventurado Santo Espíritu de su gloria. Jerusalén era el centro del reino, que fue nacional y local. Ahora, debido a que la restauración del reino iba a ser aplazado o pospuesto y los judíos iban a ser dispersados, tenía que haber otro centro para la iglesia. Se trataba de un nuevo centro que hizo hincapié en los hechos que la iglesia de Cristo no es un cuerpo local ni un organismo nacional, sino un cuerpo en todo el mundo y espiritual. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta gran hambruna se debió al hecho de que Israel como nación había rechazado al Hijo de Dios y el don del Espíritu Santo. La frase toda la tierra significa toda la tierra habitada. Eso también fue típico de la dura prueba en todo el mundo, de los cuales los vencedores completos y plenos serán librados al final de esta edad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y leemos esta referencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias a Dios, después de que Jesús venga e Israel le reciba, ya no habrá escasez, sino abundante riqueza. Podemos leer en Joel capítulo 2, versículo 19 al 27. Verso 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental,
y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Verso 20. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Verso 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuán maravillosa es la palabra de Dios, la cual obra en una manera sorprendente en todos sus propósitos. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo para la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.